Hola a todos, vamos a continuar entonces con la segunda y última parte de lo que corresponde a la histología del tejido linfático, enfatizando a la estructura y la función de los diferentes órganos linfáticos. Como siempre, manera de generalidad, recordemos que el tejido linfático es un tejido conectivo que está especializado en la función de defensa del organismo, ¿sí? Este tejido linfático está formado por un conjunto de células, de tejidos y órganos que se encargan de vigilar las diferentes superficies corporales, compartimentos líquidos internos y mucosas del organismo. Los tejidos linfáticos son los sitios donde los diferentes tipos de linfocitos tanto proliferan, se diferencian y maduran. Hay dos conceptos que tenemos que diferenciar, que muchas veces se toma como sinónimo. Uno de ellos es el antígeno. Un antígeno va a ser toda molécula que provenga desde el exterior del organismo o que sea endógena, pero que resulte extraña para el cuerpo, para nuestro cuerpo. Esta molécula puede ser específicamente va a ser unida a un anticuerpo o a un receptor de una célula T, pero no necesariamente va a generar una respuesta inmune. Es decir, los antígenos no siempre generan una respuesta inmunológica. En cambio, los inmunógenos van a ser toda molécula exógena o endógena que resulte extraña también para el organismo, pero va a tener la capacidad de generar una respuesta inmune, tanto humoral, celular o ambas. Es decir, no todo antígeno es inmunógeno. A fines prácticos se suele utilizar siempre el término de antígeno. Entonces, los órganos linfáticos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Aquellos que son primarios. Los órganos linfáticos primarios van a ser aquellos que tengan la función de generar, de producir a los diferentes linfocitos y también de madurarlos o educarlos. Estos órganos van a ser la médula ósea y el timo. Los órganos linfáticos secundarios es en estos órganos donde se va a generar esta batalla entre las células del sistema inmunológico contra los antígenos, ¿sí? Entonces, los órganos linfáticos secundarios poseen linfocitos vírgenes que se van a ubicar a esperar, digamos, la llegada de una señal antigénica para activarse y ejercer la función efectora para las cuales fueron desarrollados. Estos órganos son el tejido linfático difuso, también denominados como MALT, es decir, tejido linfático asociado a mucosa, los nódulos o folículos linfáticos, los ganglios linfáticos y el bazo. El sistema linfático tiene una red capilar especial que son los capilares linfáticos o vasos linfáticos. A través de estos vasos linfáticos va a circular un líquido denominado linfa. Como vemos acá, un vaso linfático, un capilar linfático, en realidad es un tubo que tiene un fondo ciego, a diferencia de los vasos sanguíneos, vemos que no está siempre conectado, sino que terminan en un fondo de saco ciego. Estos capilares linfáticos tienen la particularidad que tienen un diámetro mayor al de los vasos sanguíneos, tienen un endotelio bastante particular, son células que se superponen unas con otras, ¿sí? Y además presentan uniones adherens, lo cual le permite, digamos, ampliar su luz, su cavidad en el caso de una reabsorción de mayor líquido. ¿Cómo se genera esta linfa? La linfa es un líquido amarillento que proviene de la reabsorción del líquido intersticial. Nosotros sabemos que tenemos líquido intracelular, líquido intersticial que está por fuera de las células y el que circula dentro de los vasos sanguíneos, el intravascular. Entonces la linfa se forma por una reabsorción de ese líquido intersticial que va a fluir a través de los espacios que se generan por la superposición de las células endoteliales de estos capilares linfáticos. En el caso de una mayor producción de líquido intersticial, por ejemplo en un edema, lo que va a suceder es que estas células endoteliales tienen la capacidad de estirarse, aumentar estos espacios en los cuales se superponen y por lo tanto el líquido va a poder fluir con mayor facilidad y eso le otorga a la red linfática una mayor capacidad para reabsorber líquido. Acá tenemos otro esquema, vemos que los capilares linfáticos están formados por estas células endoteliales, como observamos acá se superponen con otras. Cada tanto forman repliegues que constituyen o forman válvulas,
¿sí? En la luz de ese vaso linfático, y estas válvulas se van a abrir y van a cerrar y van a permitir que la linfa tenga una circulación unidireccional. Entonces fíjense que en esta superposición de las células endoteliales es a través de esos surcos donde el líquido intersticial se va a reabsorber. Entonces en caso de un aumento de este líquido intersticial, por ejemplo en un edema, estas células se van a estirar, van a aumentar ese surco, ese espacio, y por lo tanto van a tener la capacidad de reabsorber mayor cantidad de líquido. La linfa aparte contiene alta cantidad de lípidos y de proteínas. Y lógicamente también de las células del sistema inmune. Los vasos linfáticos que se ubican a nivel intestinal, que encontramos en las vellosidades intestinales, tienen un nombre particular que se denominan vasos quilíferos. Estos vasos quilíferos lo que van a hacer es reabsorber o van a permitir el ingreso de proteínas y principalmente de lípidos de la alimentación. Lo que tenemos acá entonces es un corte histológico de un vaso linfático. Como podemos observar, tiene una pared muy delgada. Esas células endoteliales se superponen y forman válvulas. Son muy difíciles de observar porque se colapsan con facilidad. Los vasos linfáticos están formados simplemente por esa capa de células endoteliales que tienen algunas fibras, ¿sí?, de una capa adventicia. No le da mucha resistencia, por lo tanto suelen colapsar cuando se realizan los cortes histológicos. En caso de obstrucción de un vaso linfático, se va a dificultar la circulación de la linfa, y el aumento de la presión dentro de este capilar linfático por obstrucción lo que va a hacer es todo el proceso contrario. La linfa o ese líquido va a salir al exterior hacia el espacio intersticial, formando un tipo específico de edema que se denomina linfedema. Esta obstrucción puede tener índole tumoral, parasitaria, física, como radiaciones. Bueno, lo que tenemos acá es un poco un esquema de lo que es la red linfática. Como vemos, se encuentra en todo el organismo y se encarga de drenar el líquido intersticial de todo el cuerpo. La linfa, a medida que circula, se va a encontrar con diferentes órganos linfáticos, ¿sí? Y también principalmente se va a encontrar con grupos ganglionares. Los ganglios linfáticos se van a encontrar interponiéndose en la circulación de la linfa para funcionar como una especie de filtro que va a detectar posibles antígenos que vengan circulando por esa linfa. La mayor parte de la linfa se recoge, digamos, a través de los troncos linfáticos ilíacos, ¿sí?, tanto derecho como izquierdo, y el tronco abdominal. Estos tres terminan drenando en lo que es la cisterna del quilo. La cisterna del quilo se va a continuar como un conducto torácico, que es el que recoge la mayor cantidad de linfa del cuerpo, y termina drenando a nivel del ángulo yúgulo-subclavio izquierdo, ¿sí? Como observamos acá, todo lo que está en celeste es la linfa drenada por el conducto torácico. Y el resto es drenado por el conducto linfático derecho, que se encarga de drenar, como vemos acá, el miembro superior derecho, el hemitórax derecho y la mitad derecha de la cabeza. Entonces la circulación linfática va a ser unidireccional y va a terminar confluyendo, mezclándose con la circulación venosa a nivel de los ángulos yúgulo-subclavio izquierdo y derecho. Bueno, entonces decíamos que dentro de los órganos linfáticos secundarios, es decir, donde se realizaba la acción propia de las células del sistema inmunológico con la exposición a los antígenos, uno de ellos era el tejido linfático nodular y difuso. Allí son los sitios de respuesta inmunitaria inicial de diversos organismos. ¿Por qué? Porque el tejido linfático difuso, también denominado como MALT, es decir, como tejido linfático asociado a mucosas, los linfocitos se caracterizan porque están sueltos, ¿sí? Los linfocitos van a estar dispersos entre sí, se encuentran en las láminas propias de diferentes mucosas, ¿sí?, como por ejemplo son de vía respiratoria, de los bronquios, intestinal, genitourinaria. Y se caracteriza por la abundancia de plasmocitos, es decir, de linfocitos B diferenciados en la producción de un anticuerpo específico, y también de eosinófilos.
Como observamos acá, este es un corte histológico de intestino con hematoxilina y eosina. Vemos que acá tenemos el epitelio intestinal que apoya sobre una lámina basal. Y en la lámina propia de este órgano vamos a encontrar un montón de linfocitos que van a estar dispersos, mezclándose con los diferentes componentes fibrilares y celulares de la matriz extracelular, es decir, de las fibras colágenas, de los fibroblastos que se encargan de producirlas, ¿sí? Entonces es muy difícil muchas veces poder identificar estos linfocitos porque se encuentran mezclados con el resto de los componentes celulares propios de la lámina propia. Entonces es por esto que se denomina como tejido linfático difuso, ¿sí? Están de manera dispersas, difusas, no son muy fácil de identificar. Y tejido linfático asociado a mucosa, es decir, MALT, es porque este tejido linfático difuso abunda en las diferentes mucosas. Si estamos hablando de vía respiratoria, lo vamos a este MALT, ¿sí? Lo vamos a denominar como VALT, es decir, tejido linfático asociado a bronquios. Si hablamos de intestino, será GALT, tejido linfático asociado a intestinos. Si es a la piel, será SALT, y si es en la conjuntiva, será CALT, ¿sí? Es decir, todos estos tejidos linfáticos, ¿sí? Difusos son subtipos de MALT, según la ubicación anatómica donde nosotros los encontremos. Ahora, podemos encontrar también de que todos estos linfocitos no se encuentren dispersos, sino que se encuentren todos concentrados en una zona determinada, todos amontonados. Entonces allí vamos a hablar de un tejido linfático nodular. Nodular porque es contra al difuso. Vamos a estar hablando que van a estar todos concentrados en un punto. También son denominados como nódulos linfáticos o folículos linfáticos. En estos casos los linfocitos se encuentran agrupados, ¿sí? En cúmulos, en una localización específica, y tienen la característica de que no son capsulados. Eso es súper importante. Los folículos linfáticos o nódulos linfáticos no están capsulados, simplemente es la aglomeración de linfocitos, pero no tienen ninguna cápsula conectiva que los limite. Esta estructura nodular se mantiene gracias a toda una red de células reticulares que producen fibras reticulares y dan un entramado, una malla, en los cuales estos linfocitos se van a poder ubicar. Entonces acá también tenemos un corte de intestino con hematoxilina y eosina, y podemos ver las vellosidades intestinales, y por debajo tenemos un nódulo o folículo linfático. Fíjense que es una aglomeración de linfocitos, están todos concentrados en una zona específica, ¿sí? Hay una mayor densidad, muy diferente a esto que no se pueden distinguir. Y muchas veces suelen tener esta zona mucho más clara, que se denomina como centro germinal. Acá tenemos entonces un corte histológico de amígdala. Observamos acá arriba el epitelio plano estratificado típico de la piel, e inmediatamente por debajo de ese epitelio encontramos estas estructuras esféricas que constituyen folículos linfáticos. Los folículos o nódulos linfáticos entonces son aglomeraciones de linfocitos, pero como vemos no hay nada que los contenga, no hay ninguna cápsula de tejido conectivo. Acá tenemos un corte transversal del apéndice verbicularis, donde observamos la luz del órgano. Tenemos el epitelio cilíndrico simple, típico del apéndice, del intestino. E inmediatamente por debajo tenemos estas estructuras esféricas que corresponden a esos nódulos o folículos linfáticos. Nuevamente podemos observar de que no están contenidos, ¿sí? Por ninguna cápsula. Por debajo se encuentran las musculares propias de este órgano. Bien, entonces decíamos que un nódulo, un folículo linfático, tenía un centro un poco más claro. Un nódulo linfático podemos decir que tiene como dos grandes componentes. Una zona central que es mucho más pálida, como observamos acá, y una zona un poco más oscura, que es la que se encuentra en la periferia. La zona de la periferia se denomina como zona del manto o capa del manto, y la zona central se denomina como centro germinal. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Podemos ver que el centro germinal es mucho más pálido y se identifican tres zonas: una zona oscura, una zona intermedia y una zona apical, que acá se alcanza a ver un poco. La zona más oscura
es ligeramente más oscura que esta zona del ápice, ¿sí? Que es un poquito más clara. Un nódulo linfático, un folículo linfático, está formado por linfocitos B. Eso es muy importante. Un nódulo linfático, folículo linfático, está formado por linfocitos B. Tanto linfocitos B como su diferenciación, que son los plasmocitos. También encontramos células dendríticas foliculares. Entonces, el centro germinal de un nódulo linfático encontramos linfocitos B que han sido expuestos a un antígeno. Entonces, cuando los linfocitos se exponen a un antígeno, estarían en la zona oscura, ¿sí? El primer contacto con el antígeno empezaría acá en la zona oscura y en la zona intermedia, en los cuales las células dendríticas lo que van a hacer es retener a los antígenos durante varios días o semanas para darle tiempo a que todos estos linfocitos vayan pasando, identifiquen al antígeno y se vayan diferenciando y haciendo los cambios celulares propios para diferenciarse en plasmocitos. Entonces, en la zona apical, por lo tanto, tendríamos linfocitos B que ya han tomado contacto con el antígeno, que se han diferenciado, y por lo tanto en la zona apical tenemos linfoblastos y plasmoblastos. Es decir, tenemos células que se están diferenciando en la producción específica de un anticuerpo. Por eso la zona germinal es mucho más clara en realidad. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes linfocitos con mucha eucromatina, están con una actividad genómica alta, ya sea en división celular como en las diferentes modificaciones para producir anticuerpos. Entonces tienen un citoplasma mucho más grande y por eso a simple vista nosotros lo vemos como más claro. Por otro lado, la capa del manto, zona del manto, van a ser linfocitos más oscuros en realidad porque no han tomado contacto con el antígeno y por lo tanto van a tener un citoplasma mucho más pequeño y una cromatina condensada, ¿sí? Mucha heterocromatina, lo cual se va a teñir fuertemente y por eso se da ese aspecto mucho más oscuro de la zona del manto. En la zona apical, entonces, lo más importante que vamos a encontrar son las células B de memoria y también los plasmocitos, productores de anticuerpos específicos contra el antígeno al cual se han activado. Tenemos dos tipos de folículos o nódulos linfáticos, los primarios y los secundarios. Los folículos linfáticos, nódulos linfáticos primarios, van a estar exclusivamente formados todos por linfocitos que no se han activado, ¿sí? Es decir, serían todos oscuros. Mientras que la mayoría, en realidad, de los folículos o nódulos linfáticos que solemos encontrar en los preparados poseen un centro germinal. Esto se debe a que son folículos que ya han tomado contacto con un antígeno. Entonces, los nódulos o folículos linfáticos secundarios son aquellos que poseen un centro germinal porque ya han tomado contacto con un antígeno y se han activado. Acá tenemos la zona oscura, entonces, de ese centro germinal. Tenemos la zona intermedia, donde las células foliculares van a retener a los antígenos para que los distintos linfocitos B, al momento de pasar por acá, se tomen el tiempo necesario para contactar con el antígeno y comenzar con todos los cambios celulares. Y finalmente la zona apical, donde encontramos a las células de memorias y a los plasmocitos y plasmoblastos, productores de anticuerpos. Y rodeando todo esto, entonces, una zona más oscura que es la zona del manto, capa del manto. Bueno, eso era lo que era el tejido linfático, que no estaba capsulado, como vimos. Podía ser difuso, podía estar concentrado en un punto que era el nodular, pero no tenían una cápsula. Ahora vamos a ver los diferentes órganos linfáticos, primarios y secundarios, que sí tienen cápsula. El más importante de ellos, uno de los más importantes de ellos, es el ganglio linfático. El ganglio linfático es un órgano linfático secundario, es capsulado y estos ganglios linfáticos se interponen en la circulación linfática entre los vasos aferentes y eferentes de la red linfática. ¿Qué tenemos que identificar de un ganglio linfático? Lógicamente la cápsula que lo va a envolver, las trabéculas, que son prolongaciones de esa cápsula conectiva hacia el interior del órgano. Tejido reticular. Es muy complicado identificar el tejido reticular con las fibras reticulares. Se necesita una tinción especial, como puede ser una impregnación argéntica. Con hematoxilina y eosino no se suele identificar. Este tejido reticular va a dar una malla, una arquitectura al ganglio linfático para que todos esos linfocitos estén contenidos en su lugar.
tenemos una corteza superficial y una corteza profunda. Tenemos la médula de ese ganglio linfático, donde encontramos los senos y cordones. Y finalmente las vénulas del endotelio alto, también denominada como HB. Entonces acá tenemos un esquema de un ganglio linfático. Podemos observar que tiene una cara convexa, que es la de la cápsula, y una cara cóncava. Esta cara cóncava se denomina íleo, ¿sí? Y en este íleo va a salir un vaso linfático, uno o dos vasos linfáticos eferentes, y va a dar ingreso también a las arterias, venas y nervios, ¿sí? Pero vemos que en la superficie convexa del ganglio linfático confluyen un montón de vasos aferentes. Es decir, múltiples vasos aferentes que van a traer la linfa, que van a venir drenando la linfa, van a terminar desembocando en la cara convexa de un ganglio linfático, van a drenar la linfa que va a circular acá adentro y va a funcionar como un filtro de los antígenos posibles que circulen por esa linfa, y van a terminar saliendo por uno o dos vasos linfáticos eferentes. Bien, entonces tenemos la cápsula de tejido conectivo que cada tanto emite prolongaciones hacia el parénquima de este ganglio que forman lo que se denominan trabéculas. Después tenemos una zona de la corteza de ese ganglio linfático. La corteza superficial es esta, donde encontramos los folículos o nódulos linfáticos, lo que vimos recién. Entonces, como vemos, los folículos o nódulos linfáticos se encuentran en la corteza superficial del ganglio linfático. Fíjense que todos ellos, en este caso, están representados con un centro germinal. Inmediatamente por debajo viene una zona que se denomina como corteza profunda o también denominada como paracorteza, abundante en linfocitos T. Acá en la corteza superficial, como tenemos folículos linfáticos, hay muchos linfocitos B. En la paracorteza o corteza profunda hay linfocitos T. También encontramos a las vénulas del endotelio alto. Son vénulas particulares que tienen un epitelio cúbico, por eso se llama endotelio alto. Y finalmente, bien en el interior del ganglio encontramos la médula de ese ganglio linfático, formada por los cordones celulares de linfocitos y por los senos, que son estos espacios por los cuales va a ir circulando la linfa. Recordemos que anatómicamente un seno es una cavidad. Y a medida que va circulando la linfa vemos que termina drenando en un vaso eferente. Fíjense también que inmediatamente por debajo de la cápsula hay un espacio, al lado de las trabéculas hay otro espacio, y esos espacios terminan conectando con los senos de la médula. Esto se denomina como seno subcapsular, senos trabeculares y los senos medulares del ganglio linfático. A través de esos senos, de esos espacios, va a ir circulando la linfa y va a ir tomando contacto con todos los linfocitos que forman los linfocitos B de la corteza superficial, los linfocitos T de la corteza profunda, y con los linfocitos B, macrófagos, células dendríticas de los cordones medulares. Tenemos un corte histológico entonces con hematoxilina y eosina de un ganglio linfático, donde vamos a observar las diferentes estructuras que recién hablábamos. Acá lo que tenemos entonces, la zona de la corteza superficial, vamos a encontrar una abundante cantidad de folículos o nódulos linfáticos. Fíjese que todos ellos tienen un centro germinal, por lo tanto son folículos o nódulos linfáticos secundarios, porque ya se han activado. Algunos como estos, en realidad no se saben si son primarios o secundarios, porque puede ser que el corte histológico haya cortado solamente la capa del manto, entonces nos da la impresión como si fuera un folículo primario. Pero nos llama la atención que este no se haya activado y que todo el resto sí. Entonces lo más probable es que este sea un secundario, que el corte haya agarrado solamente la capa del manto. Entonces acá tenemos el nódulo folículo linfático en la corteza superficial. Fíjense que está muy próxima a la cápsula, acá arriba está la cápsula. Con el centro germinal, fíjese, el centro germinal es mucho más claro comparado con la capa del manto. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en el centro germinal tenemos células, linfocitos B, que se han activado frente a un antígeno, se están diferenciando y están realizando cambios somáticos, entonces tienen citoplasma más grande con
eucromatina, una cromatina más laxa que no se tiñe fuertemente, entonces eso nos da un aspecto mucho más claro. En cambio, la zona del manto o capa del manto tenemos linfocitos que no se han activado y por lo tanto tiene un citoplasma mucho más chico y una cromatina muy compacta, que sería la heterocromatina que se tiñe fuertemente y nos da ese aspecto más oscuro. Por otro lado, acá tenemos una trabécula. Fíjense la trabécula como ingresa, es de tejido conectivo. Se tiñe bien eosinófilo y acá tenemos el espacio trabecular por el cual va a circular la linfa. Acá tenemos la cápsula. Fíjense bien en la superficie, la cápsula de tejido conectivo. Acá tenemos el espacio, ¿sí?, que se denomina como seno subcapsular o cortical. Acá está aumentado entonces la cápsula de tejido conectivo. Acá tenemos el espacio, ¿sí?, que se denomina como seno subcapsular. Seno porque es una cavidad, subcapsular porque está por debajo de la cápsula. Y esto también es denominado como seno cortical, porque es el seno que está en la zona de la corteza, ¿sí? Por acá va a circular la linfa proveniente de los vasos linfáticos aferentes que se conectan a través de la superficie convexa del ganglio linfático. Y acá, cuando vamos a la zona de la médula de ese ganglio linfático, encontramos estas estructuras que son los cordones, ¿sí?, los cordones linfáticos, ¿sí?, todos formados por linfocitos, y todo esto mucho más claro son los senos medulares de ese ganglio linfático por el cual va a circular la linfa y va a ir tomando contacto con los diferentes linfocitos que forman los cordones medulares, ¿sí? En la zona de la médula del ganglio linfático encontramos abundantes linfocitos B, encontramos macrófagos y células dendríticas. Acá, bueno, aumentamos un poco más el tamaño, vemos el seno, que es mucho más claro, por el cual va a circular la linfa, y acá encontramos un cordón medular con la agrupación de esos linfocitos que va a ir tomando contacto con esa linfa. Entonces recordemos que un ganglio linfático tiene una cápsula que emite trabéculas, tiene una zona de corteza superficial donde hay muchos folículos linfáticos y por lo tanto hay linfocitos B. Después viene una zona de corteza profunda, también denominada como paracorteza, de linfocitos T, donde no hay folículos linfáticos. Y finalmente la zona de la médula, donde encontramos los cordones y senos medulares formados por linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. La linfa entonces va a provenir de vasos linfáticos aferentes, múltiples vasos linfáticos aferentes, que van a volcar la linfa en la cara convexa de este ganglio, va a circular por los senos subcapsulares, va a continuar su camino, su trayectoria por los senos trabeculares, como eran estos, y finalmente va a ir escurriendo hasta llegar a los senos medulares, que son estos. A medida que la linfa va a ir circulando, va a ir tomando contacto con los linfocitos B de la corteza superficial, los linfocitos T de la paracorteza o corteza profunda, y finalmente llegar a la médula para contactar con otros linfocitos B, con macrófagos y con células dendríticas. Cuando algún linfocito prolifera, se diferencia en plasmocito productor de un anticuerpo, va a continuar su camino junto con la linfa para volcarse finalmente a la circulación venosa y poder realizar su función en el territorio vascular. Finalmente toda la linfa iba a drenar en un solo vaso linfático eferente que continúa su camino hacia el próximo ganglio linfático. Bueno, otro de los órganos capsulados es el timo. El timo es un órgano linfático primario junto con la médula ósea. El timo también se lo define como un órgano linfoepitelial, es decir, tiene un componente linfático, que son los linfocitos, y un componente epitelial, ¿sí? Tiene células de epitelio reticulares y es un órgano ubicado en el mediastino anterosuperior, por encima del corazón y adelante de los grandes vasos. Es cuando al nacer, digamos, este órgano ya está desarrollado para su función y alrededor de la pubertad empieza a involucionar su función y se empieza a reemplazar por tejido adiposo.
El timo es un órgano que participa en la maduración o en la educación de los linfocitos T, por eso se denomina que es un órgano linfático primario. Los primarios son los que se encargan entonces de la producción y de la maduración de los diferentes linfocitos. Entonces está la médula ósea y el timo. ¿Qué tenemos que identificar en el timo? Como es un órgano linfático capsulado, vamos a encontrar también una cápsula, también trabéculas, los lobulillos tímicos, la corteza tímica, la médula tímica y los corpúsculos de Hassall. Entonces, fíjense que tiene estructuras similares a las de un ganglio linfático. Tiene una cápsula que emite trabéculas, que lo divide en lobulillos tímicos, ¿sí? Y tenemos una zona de la corteza tímica y una zona de médula tímica. Y una característica muy distintiva del timo que nos permite identificarlo inequívocamente en la microscopía son los corpúsculos de Hassall, ¿sí? Acá tenemos entonces un esquema del timo donde encontramos la cápsula de tejido conectivo que emite trabéculas hacia el interior, ¿sí? Algunas veces esas trabéculas suelen confluir entre ellas, también circulan vasos sanguíneos a través de esas trabéculas conectivas. Algunas quedan así, otras, como les digo, confluyen y me dividen al timo en lo que se denominan lobulillos tímicos o pseudolobulillos tímicos, que son estas estructuras. Esto es un lobulillo tímico, esto también, ¿sí? Estos chiquititos acá también. Son lobulillos o pseudolobulillos tímicos, ¿sí? Y cada uno de estos lobulillos, fíjese que tiene una zona más oscura, que corresponde a la corteza tímica, y una zona más clara, más central, que corresponde a la médula tímica. Corteza y médula tímica. Corteza y médula tímica, ¿sí? Y en la médula tímica encontramos unas estructuras muy particulares, que son los corpúsculos de Hassall, que nos permiten identificar que estamos en presencia del timo. Acá tenemos entonces un corte histológico de timo con hematoxilina y eosina, donde observamos en la superficie la cápsula que emite trabéculas al interior y me divide, por ejemplo, acá lo que tengo es un pseudolobulillo tímico, acá tengo otro pseudolobulillo tímico, ¿sí? Y vemos unas zonas más oscuras, bien basófilas, que corresponden a la corteza tímica, y unas zonas mucho más claras en el centro que corresponden a la médula tímica. Cuando ampliamos, entonces acá de vuelta tenemos la corteza, tenemos las zonas más oscuras, que es de la cápsula, acá tenemos la corteza tímica y la médula tímica, que es mucho más clara. Cuando ampliamos, fíjense, vamos a tener acá que vienen las trabéculas de tejido conectivo, que traen algunos vasos sanguíneos. Y acá tenemos la zona de la médula tímica, mucho más clara, y acá tenemos la zona de la corteza tímica, que es mucho más oscura, ¿sí? Bien basófila. Cuando acá tenemos la médula tímica, la comparamos, fíjense que es mucho más clara, y en esa médula tímica vamos a encontrar estas estructuras que son los corpúsculos de Hassall. Acá lo tenemos ampliado, estos son los corpúsculos de Hassall. Son células epitelio reticulares tipo 6 que se amontonan y tienen un núcleo de citoqueratina. Es importante recordar que el timo es un órgano que está formado por linfocitos T, porque se encarga de la maduración y educación de los linfocitos T. Acá tenemos la corteza de tejido conectivo que emite las prolongaciones hacia el interior, formando las trabéculas, que me va a dividir al parénquima tímico en lobulillos o pseudolobulillos. Esta zona más oscura, fíjense, corresponde a la corteza tímica. Bien, entonces, como les decía, el timo es un órgano que se encarga de la maduración y de la educación de los linfocitos T. Hay células provenientes de la médula ósea. La médula ósea produce células linfáticas pluripotenciales que van a llegar a través de la circulación sanguínea hasta el timo. Cuando llegan al timo, estas células madres se van a implantar acá y van a proliferar dándome muchos linfocitos T que van a tener que madurar o educarse en su función específica. Es muy importante una estructura que es la barrera hematotímica. La barrera hematotímica protege a los linfocitos B los linfocitos T, que nunca habían tomado contacto con un antígeno, protege a todos estos linfocitos T vírgenes cuando llegue de cualquier antígeno que pueda llegar a la corteza tímica.
porque produciría una activación de esos linfocitos. Esta barrera hematotímica la tenemos acá, esquematizada. Fíjense, este es el interior de un capilar sanguíneo formado por un endotelio, ¿sí? El endotelio propio del capilar sanguíneo, que tiene múltiples uniones ocludens, ¿sí? Entre célula y célula, lo cual permite formar una barrera bien hermética entre el interior del vaso y el exterior. También tenemos una lámina basal, ¿sí? Bien rígida, y tenemos los pericitos, que son estas células que envuelven a los capilares sanguíneos. Entonces tenemos una barrera, ¿sí? Bien engrosada, y se suma a esta barrera macrófagos del tejido conectivo perivascular, porque recordemos que alrededor del capilar sanguíneo hay tejido conectivo. Entonces en ese tejido conectivo hay macrófagos que se van a sumar en esa barrera para funcionar como un filtro de que ningún antígeno de la sangre pueda pasar y llegar a la zona de la corteza tímica, ¿sí? Fíjense, nosotros acá tenemos linfocitos T que están esperando educarse o madurar. Entonces no podemos permitir que ningún antígeno proveniente de la sangre atraviese esta barrera y llegue a esos linfocitos. Entonces, para que cualquier antígeno llegue a la corteza del timo, va a tener que atravesar las células ocludens del endotelio capilar, va a tener que atravesar la lámina basal, va a tener que atravesar a los pericitos, va a tener que atravesar los macrófagos que se encuentran vigilando a la espera de cualquier antígeno que pueda llegar a pasar, y finalmente va a tener que atravesar a células epitelio reticulares tipo 1. Recordemos que el timo es un órgano linfoepitelial, entonces también tiene células epitelio reticulares, en este caso tipo 1, que forman una barrera bien hermética también con muchas células ocludens que impide el paso de algo, ¿sí? De diferentes antígenos o moléculas. Entonces, esa es la barrera hematotímica, formada por el endotelio capilar, la lámina basal y los pericitos, por el macrófago, el tejido perivascular, y finalmente por esa capa de células epitelio reticulares tipo 1 que forma una coraza bien hermética. Entonces tenemos la cápsula del órgano, la cápsula del timo. Fíjense que acá tenemos las células epitelio reticulares tipo 1 que participan, también tapizan el interior de la cápsula formando una barrera bien hermética que proteja a estos linfocitos de la corteza tímica de cualquier antígeno que pueda llegar a entrar. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿cómo es el proceso de educación y de maduración de los linfocitos T? Fíjense que tenemos la corteza tímica y la médula tímica. La corteza, que era más oscura, es separada de la médula, que es más clara, por una barrera formada por células epitelio reticulares tipo 3 y tipo 4. ¿Sí? Esta barrera vamos a ver ahora para qué sirve. En la zona de la corteza tímica entonces tenemos a las células madres pluripotenciales provenientes de la médula ósea que me van a dar los diferentes linfocitos T que se tienen que educar. Entonces, ¿cómo los educamos? Bueno, en la corteza se realiza un proceso que se denomina como selección positiva. Es decir, van a seleccionar a todos los linfocitos que tienen la capacidad de reaccionar frente a un antígeno. Por eso es selección positiva. Reaccionan a aquellos que realmente tienen la capacidad de reaccionar frente a un antígeno. Entonces, las células epitelio reticulares tipo 2, que son estas, lo que van a hacer son mostrarles a esos linfocitos moléculas mayor de histocompatibilidad y antígenos, tanto propios del organismo como antígenos extraños. Entonces, le muestra todo un abanico de moléculas y de antígenos a esos linfocitos y van a ver si pueden reaccionar o no. Los que reaccionan entonces le dan el OK para atravesar a la médula. Los que no reaccionan se eliminan. ¿Por qué? Porque un linfocito que no reaccione no va a cumplir su función. Se necesita que los linfocitos reaccionen frente a los antígenos. Entonces, si un linfocito no reacciona a un antígeno, entonces no se lo selecciona y se le induce apoptosis. Entonces el linfocito se muere y sus detritos son degradados o son eliminados por macrófagos que se encuentran en la corteza tímica. Los linfocitos que sí han reaccionado, que han dado una selección positiva, van a poder atravesar esta barrera, ¿sí?, formada por las epitelios reticulares tipo 3 y tipo 4, y van a poder atravesar hacia la médula tímica.
Cuando llegan a la médula tímica, las células epitelio reticulares tipo 5 van a participar en una selección pero negativa. ¿Qué quiere decir? Va a seleccionar aquellos linfocitos que no reaccionen, por eso es negativo, que no reaccionen a antígenos propios. Entonces, en la médula le van a mostrar antígenos propios. Nosotros queremos que los linfocitos nos defiendan frente a antígenos extraños. Entonces, si un linfocito ataca, reacciona frente a un antígeno propio, entonces se lo elimina. Si un linfocito se activa frente a un antígeno propio, se lo induce a apoptosis y los macrófagos lo eliminan. ¿Por qué? Porque un linfocito que reacciona frente a un antígeno propio, si escapa a la circulación sanguínea, va a proliferar y nos va a dar un cuadro de autoinmunidad. Ese linfocito, al pasar a la circulación sanguínea, va a ir y va a atacar a los antígenos, a los diferentes tejidos propios del organismo, tejidos normales. Esos son los cuadros de autoinmunidad. Entonces, aquellos linfocitos que no reaccionaron frente a antígenos propios, es decir, que solamente tienen la capacidad de activarse frente a antígenos extraños, esos son los indicados para pasar hacia la circulación, acá está la selección negativa, pasan a la circulación venosa para cumplir su función. ¿Sí? Irán hacia, por ejemplo, irán en la circulación sanguínea, llegarán hacia la paracorteza de los ganglios linfáticos, llegarán hacia el bazo, es decir, a los diferentes órganos linfáticos secundarios para ejercer su acción. El bazo entonces es otro órgano linfático secundario capsulado. Es el órgano linfático más grande, aproximadamente tiene el tamaño del puño y recordemos que está ubicado en el hemiabdomen izquierdo. Cumple múltiples funciones, tanto inmunológicas como sanguíneas. Principalmente se encarga de la filtración de la sangre y reaccionar contra antígenos. El vaso también es un órgano que tiene abundante cantidad de sangre en su interior, por lo tanto actúa como una especie de reservorio de sangre. Por lo tanto, cuando el organismo necesita un volumen extra, se va a realizar un proceso que se denomina esplenocontracción. El vaso se contrae un poquito como una esponja y expulsa un volumen extra de sangre para contribuir a la volemia. También es un órgano que participa de la hemocateresis, es decir, de la eliminación de los glóbulos rojos que ya han cumplido su función y que son viejos o que tienen alguna anomalía morfológica. Y durante el periodo fetal, el vaso también tiene función hematopoyética, es decir, de producción de células sanguíneas. En el adulto, el vaso ya carece, no tiene función hematopoyética. ¿Qué tenemos que identificar del vaso? Como todo órgano que veníamos hablando, capsulado, tiene una cápsula que emite trabéculas al igual que el resto y tiene una pulpa blanca en los cuales nosotros tenemos que identificar la arteria central y la vaina linfática periarterial y la pulpa roja, que es la porción más hemática, por decirlo, donde encontramos los cordones de Billroth y los sinusoides esplénicos, ¿sí? Estos sinusoides esplénicos son capilares particulares por el cual va a circular la sangre que va a llegar al vaso. El vaso también tiene una cara que es convexa y una cara que es cóncava. En la cara cóncava se encuentra el hilio esplénico, en el cual van a ingresar la arteria esplénica, va a salir la vena esplénica y van a ingresar los nervios. Acá tenemos la zona de la corteza, ¿sí? Del vaso que emite trabéculas. ¿Qué característica tiene la cápsula conectiva del vaso? Es que también en la cápsula del vaso, aparte de encontrar fibroblastos, encontramos miofibroblastos. Entonces, como yo les decía, tienen la capacidad de esos miofibroblastos de contraerse y comprimir un poquito el órgano para expulsar un volumen extra de sangre cuando el organismo lo necesita y contribuir a la volemia. Después tenemos agrupaciones de células linfáticas que constituyen la pulpa blanca, y esa pulpa blanca está como mezclada, por decirlo de alguna forma, con todo un fondo de pulpa roja. Todos estos que se ven acá son los cordones de Billroth. Bien, acá tenemos la arteria central. La arteria central va a ser rama de la arteria esplénica. La arteria esplénica que ingresa al órgano se va a ramificar en las arterias centrales, que va a formar toda una arborización en el interior del órgano. Y fíjense que cuando las ramitas de esa arteria central se cortan, van a estar rodeadas, ¿sí? por células, por pulpa blanca.
en realidad, ¿sí? En realidad, digamos, la arteria central, que es esta, fíjese que está rodeada por linfocitos, que son linfocitos T. Esos linfocitos T que rodean al vaso arterial se denominan como vaina linfática periarterial, ¿m? O PALS. Esa vaina linfática periarterial es como un cilindro que va envolviendo a la arteria central y son todos linfocitos T. Y por otro lado, cada tanto puede ser que también encontremos estas aglomeraciones que son folículos linfáticos. Y recordemos, los folículos linfáticos son de linfocitos B. Entonces, cada tanto encontramos estas aglomeraciones que son de linfocitos B, son nódulos linfáticos, también son denominados como corpúsculo de Malpighi. Y fíjese que cuando uno lo corta transversal, acá tiene la arteria esplénica, ¿sí? Una rama de la arteria esplénica de la arteria central rodeada por linfocitos T, y tenemos esa cobertura de linfocitos B, que es el nódulo o folículo linfático esplénico, también denominado como corpúsculo de Malpighi. Acá tenemos entonces un corte histológico del vaso, donde podemos observar la cápsula de tejido conectivo, que también posee miofibroblastos, emite trabéculas, ¿sí? Ahí las tenemos, la trabécula, acá hay otra. Acá tenemos entonces cápsula, la trabécula, que se introduce en el parénquima esplénico. Cuando ampliamos, acá vemos que hay abundante cantidad de glóbulos rojos. Esto constituye la pulpa roja. La pulpa roja, pulpa blanca, se debe a un corte anatómico que se le hace al órgano, y la zona que contiene mayor cantidad de sangre se ve de color roja por la presencia de la hemoglobina, y el componente linfático se ve mucho más claro, por eso se denomina como pulpa blanca. Histológicamente, la pulpa roja la vamos a ver roja, y la pulpa blanca en realidad la vamos a ver teñida con hematoxilina y eosina. Pero en realidad, digamos, cuando nos referimos a pulpa blanca es porque nos estamos haciendo referencia a las células, a los glóbulos blancos que encontramos ahí, que son los linfocitos. Entonces, la pulpa roja tiene abundante cantidad de glóbulos rojos, un abundante componente hemático, donde tenemos todos estos linfocitos que están acá, que forman los cordones de Billroth, que son de linfocitos. Acá hay linfocitos B, hay macrófagos, ¿sí? Hay células foliculares. Y tenemos acá, por donde circulan esos glóbulos rojos, son los sinusoides esplénicos, son capilares cuyo endotelio es discontinuo, la lámina basal es también discontinua, entonces se generan como grandes cavidades o grandes poros por los cuales esos glóbulos rojos toman contacto con los macrófagos y linfocitos de la pulpa blanca. Cuando un glóbulo rojo está viejo, no tiene la capacidad de deformar para poder atravesar, digamos, los sinusoides, ¿sí? No tiene cierta elasticidad, por decirlo, o deformidad de su membrana plasmática, y se vuelve rígido porque ese glóbulo rojo está viejo, queda retenido y los macrófagos lo eliminan, ¿sí? Eliminan ese glóbulo rojo viejo y reciclan el hierro. Este proceso se denomina como hemocateresis. También glóbulos rojos que tengan alguna anomalía, como por ejemplo en la anemia falciforme, también van a quedar retenidos y los macrófagos los van a eliminar. Acá tenemos ampliado la trabécula y lo que es la pulpa blanca. Bien, acá vemos la cápsula y pulpa blanca con abundante cantidad de linfocitos. Acá lo que vemos entonces cuando ampliamos es pulpa blanca. Fíjense que tenemos la arteria central, rama de la arteria esplénica, que está rodeada por una vaina periarterial de linfocitos T, y finalmente tenemos todo esto acá, que en realidad, bueno, es mucho más grande, que es el folículo nódulo linfático de linfocitos B, también denominado como corpúsculo de Malpighi. Acá ampliamos arteria central,
rama de la arteria central, que es rama a su vez de la arteria esplénica, los linfocitos T de la vaina periarterial y todos los linfocitos B que constituyen el corpúsculo de Malpighi, que es un nódulo o folículo linfático de linfocitos B. En este caso no alcanzamos a ver centro germinal. Fíjese que todos estos linfocitos son pequeños con abundante cantidad de heterocromatina que se tiñe fuertemente. Acá los linfocitos todavía no se han activado, no tienen centro germinal. Bien, entonces a manera de conclusión recordemos que el tejido linfático difuso y nodular se encuentra en las diferentes mucosas y no está capsulado, no tiene cápsula, ¿sí? Los folículos linfáticos, nódulos linfáticos no tienen cápsula, y el tejido linfático difuso, el que nosotros lo denominamos como GALT, ¿sí? Perdón, como MALT, ¿sí? Tejido linfático asociado a mucosas. Los órganos linfáticos que tienen cápsula y trabéculas conectivas son el ganglio linfático, el timo y el vaso. Y en su interior también estos órganos poseen abundante cantidad de linfocitos y otras células de sostén, que principalmente son las células reticulares. El ganglio linfático se caracteriza porque tiene múltiples folículos en su corteza. Los folículos linfáticos o nódulos linfáticos del vaso se encontraban en la corteza superficial y eran linfocitos B. Por debajo venía la paracorteza, que eran linfocitos T, y final la médula del ganglio linfático, formado por los cordones y los sinusoides medulares, donde había linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. El timo es un órgano linfático primario que se caracteriza porque tiene los corpúsculos de Hassall. Los corpúsculos de Hassall son aglomeraciones de células epitelio reticulares tipo 6 con un centro de citoqueratina, cuya función son característicos de timo. Su función todavía no está muy clara, pero se piensa que secretan, que liberan diferentes citoquinas, entre ellas varias interleuquinas, que contribuyen a la diferenciación y maduración de los linfocitos T en la médula tímica. Y el bazo se caracteriza por la presencia de una pulpa blanca que está inserta en un fondo de pulpa roja. El vaso entonces tiene un gran componente hemático, que es en la pulpa roja, donde encontramos a los cordones de Billroth, que son de linfocitos, ¿sí? Y encontramos los sinusoides esplénicos, que son capilares, que tienen grandes aberturas porque su endotelio y su membrana basal es discontinua, y los glóbulos rojos toman contacto con estos linfocitos. Y cada tanto encontramos la pulpa blanca, que la pulpa blanca forma la vaina periarterial de la arteria central, que son linfocitos T, y cada tanto encontramos folículos o nódulos linfáticos esplénicos con centro germinativo, sin centro germinativo, que son todos del linfocito B, y también son denominados como corpúsculos de Malpighi. Espero que les sea de utilidad el video. Me pueden seguir a través de mis redes, facebook.com/medicina bioquímica, o mi cuenta personal de Instagram, darle like al video y compartirlo. Gracias.